Hola, buenas noches. Me da mucho gusto saludarlos. Me da mucho gusto pues que estemos aquí en nuestro estudio, listos para aprender de la palabra de Dios. He escuchado ya las peticiones. Hay muchas peticiones, muchas cosas por las cuales hay que orar y bueno, pues obviamente es el lugar adecuado, ¿no? Venir a nuestra iglesia y pedir el apoyo y el soporte de todos nosotros para poder sobrellevar nuestras cargas y también gozarnos de las cosas que Dios está haciendo en la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Bueno, pues vamos a empezar. Le voy a pedir a Tony si nos guía en una oración para poder empezar y traer estas peticiones a Dios. Señor, te damos muchas gracias por estar nuevamente en nuestro estudio. Te pedimos mucho, Señor, que nos bendigas esta noche. Y tenemos algunas peticiones de oración, Señor. Nos han pedido orar por Adriana Guzmán, por el doctor Toledo García, por Luciano, el hijo de Joana, con el accidente que tuvo el lunes, por María Teresa, que es su cumpleaños, por Carlos Gallardo, que tienen problemas de salud, Señor, ellos. Te pido mucho que los saques adelante. Te pedimos para que, si son cristianos, se fortalezcan, y si no lo son, pues que tú los llames a tus pies. También, Señor, te queremos pedir por Vanessa, que ha pedido no contagiarse, y bueno, se hace extensiva para todos, Señor. Sí, te pedimos que nos sigas cuidando. Y bueno, Señor, te pedimos mucho por este estudio. Bendice mucho a Eddie, que nos abra tu palabra, Señor, que tú hables a través de él y que nos dé una muy bonita enseñanza. Todo esto te lo queremos pedir en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, bueno, pues hemos estado viendo los hechos del Espíritu Santo aquí en el libro de Hechos y pues vimos la semana pasada, hemos estado viendo ejemplos prácticos de cómo el Espíritu Santo actúa. Dios quiere que nosotros tengamos victoria en nuestra vida, que nosotros tengamos victoria en medio de estas dificultades, esta pandemia, las dificultades económicas que vienen, las dificultades de salud, las dificultades de no poder salir, de no saber qué hacer. Bueno, Dios quiere que nosotros estemos llenos del Espíritu Santo para poder tener victoria y para poder seguir trabajando para Él, ¿no? Dios quiere que inclusive nosotros pues tomemos la oportunidad de esta situación para poder compartir a tantas personas pues que necesitan de Cristo, ¿no? Y bueno, vimos la semana pasada en el libro de Hechos el primer mártir, el ejemplo de Esteban, que fue el primer mártir de la Biblia, que tuvo victoria ante pues, esos acusadores falsos que lo llevaron al concilio y finalmente pues, lo mataron apedreándolo porque él predicaba la palabra de Dios. Y vimos, bueno, enseñanzas muy bonitas sobre cómo Dios nos quiere dar victoria. Dios quiere que nosotros estemos llenos del Espíritu Santo para que nosotros podamos tener victoria, para que podamos ser útiles para Dios. Dios quiere, obviamente, veíamos la semana pasada, algunos de los requisitos para poder estar lleno del Espíritu Santo, ¿no? Que es importante que recordemos del estudio pasado. Veíamos número 1, pues que necesito, para estar lleno del Espíritu Santo, necesito haber aceptado a Cristo como el Señor y Salvador de mi vida. Solo si yo me he humillado ante Dios y he reconocido mi necesidad, he aceptado a Jesús como el Señor de mi vida, dice la Biblia que Él nos hace sus hijos. Y como consecuencia, Él envía su Espíritu Santo a nuestra vida. Y bueno, para poder estar lleno del Espíritu Santo, primer requisito, haber recibido a Cristo en tu corazón. Por eso muchas veces seguramente te han insistido, ojalá tú tomes esa decisión de aceptar a Cristo en tu corazón, porque eso trae la salvación, por supuesto, y la gran oportunidad de ver el poder del Espíritu Santo en nuestra vida, ¿no? Que Él nos puede pues dar victoria. El segundo requisito que veíamos la semana pasada era el desear obedecer a Dios. Para estar lleno del Espíritu Santo, necesito tener ese deseo de obedecer a Dios, ¿no? Y veíamos punto número 3, entregarnos para hacer la voluntad de Dios. Es decir, no quedarnos con el deseo nada más, sino estar dispuesto a renunciar a mi propio yo, a mi propia carne,
a mi propia manera de vivir para que Él haga su voluntad en mi vida, para que yo tome acción, siga la voluntad de Dios y de esa manera yo pueda estar lleno del Espíritu Santo. Veíamos, otro de los puntos era pasar tiempo en la Biblia. Y ya veíamos que no nada más es leer nuestro versículo del día o capítulo del día, ojalá no sea nada más eso, ¿verdad? Sea mucho más, sino estudiar la palabra, meditar la palabra, memorizar la palabra de Dios para que sea el ADN que corre en nuestras venas y nosotros podamos actuar conforme a lo que Dios nos dice. Veíamos también el punto número 5, como requisito para estar lleno del Espíritu Santo es no obstaculizando el Espíritu Santo, que veíamos que pues, lo podemos obstruir si nosotros no hacemos lo que Dios nos pide o si dejamos de hacer lo que Él nos pide, ¿no? O sea, si no obedecemos a lo que Él nos pide o si a lo que no quiere que nosotros hagamos, o si no hacemos lo que Él sí quiere que nosotros hagamos, ¿no? Y, bueno, por último, que nosotros no confesemos nuestro pecado, es otra manera de obstaculizar al Espíritu Santo. Y veíamos, bueno, ese ejemplo de la vida de Esteban y queremos seguir viendo ejemplos prácticos de cómo podemos aprender cómo es que el Espíritu Santo nos puede utilizar a cada uno de nosotros si estamos dispuestos a seguir estos pasos que comentamos y nos dedicamos a estar llenos del Espíritu Santo. Y vamos a escribir, para los que estén escribiendo, Dios nos da más ejemplos en la Biblia de personas como tú y como yo, que le creyeron a Dios, se llenaron del Espíritu Santo y experimentaron una vida de poder, de amor y de dominio propio. Segunda de Timoteo 1:7. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ese es el espíritu que Dios quiere que nosotros tengamos, que nosotros podamos tener y experimentar este poder de amor, de poder y de dominio propio, ¿no? Dios quiere que lo tengamos como lo tuvo Esteban. Y hoy vamos a ver el ejemplo de Felipe. Vamos a poner, uno de estos hombres fue Felipe. Uno de estos hombres fue Felipe, Hechos 6, versículos 1 al 6. Y Hechos 21:8. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las vidas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las viandas, a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y Hechos 21:8. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Vemos aquí, en este versículo, ya lo habíamos visto con Esteban, que, bueno, estos hombres fueron seleccionados por los apóstoles cuando ellos estaban ya con muchas cosas que atender en la iglesia y dijeron, bueno, vamos a buscar varones de buen testimonio, dice aquí el versículo 3, ¿no? Llenos del Espíritu Santo
y de sabiduría a quien encarguemos este trabajo, ¿no? Entonces, bueno, vemos a Felipe, que era un hombre lleno del Espíritu Santo, era un hombre que fue seleccionado por los apóstoles, porque seguramente era un hombre fiel, era un hombre que estaba dispuesto a servir. Es algo muy bonito ver cómo, pues, Felipe estuvo dispuesto a servir para atender a las mesas, dice aquí el versículo, ¿no? O a atender a las viudas que eran desatendidas. A veces queremos empezar nosotros siendo, pues, grandes maestros o grandes predicadores o teniendo una iglesia enorme, ¿no? Queremos muchas veces empezar desde ahí, pero en realidad Dios empieza a trabajar en nuestra vida desde, pues, que nosotros estamos dispuestos a entregarnos a Él, ¿no? Estar llenos del Espíritu Santo. Felipe estaba ahí, dijeron, ven, tú necesitamos que nos ayudes con esto, nos ayudes con la célula, nos ayudes con, pues, atender a las viudas. Y bueno, él estaba dispuesto a hacerlo, él estaba lleno del Espíritu Santo. Y bueno, vemos cómo en el versículo 8 del capítulo 21 leíamos que él era llamado Felipe el Evangelista. Vamos a ver que Dios lo utilizó grandemente porque él estaba lleno del Espíritu Santo y Dios nos dirige, Dios nos usa grandemente, Dios nos puede utilizar a cada uno de nosotros grandemente si estamos dispuestos a entregar nuestra vida, ¿no? A servirlo a Él de la manera que Él nos pida, de la manera que Él nos guíe. Ahorita vamos a ver algo de eso, de la manera que Él nos guíe para su gloria, ¿no? Y es muy bonito poder ver este ejemplo de Felipe y ojalá nosotros nos podamos identificar, estar dispuesto. Dios, yo aquí estoy, no sé cuál va a ser la necesidad en la cual tú me pongas o en el trabajo que tú me pongas, pero yo aquí estoy, ¿no? Preparándome, llenándome del Espíritu Santo, dispuesto para obedecer, dispuesto para limpiar mi vida, dispuesto a discipularme, a aprender de tu palabra, ¿no? Ahí estar disponible como Felipe. Y vamos a ver cómo, pues, el Espíritu Santo trabajó en la vida de Felipe. Y vamos a ponerlo. Veamos cómo trabajó el Espíritu Santo en la vida de Felipe. Veamos cómo trabajó el Espíritu Santo en la vida de Felipe, como también lo desea hacer en tu vida, como también lo desea hacer en tu vida y en la mía. Número 1, el Espíritu Santo le dio poder. Hechos 8, versículos 1 al 8. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles, y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto por él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad. Bueno, vemos aquí cómo Felipe pues fue utilizado grandemente por Dios. Dios le dio pues la oportunidad después de la persecución que hubo en Jerusalén. Bueno, salieron muchos. Dice que Felipe fue a Samaria y estando en Samaria, dice aquí el versículo 5, les predicaba a Cristo, ¿no? Y escuchaban atentamente las cosas que Felipe les decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Bueno, vemos cómo Dios le dio poder a Felipe para poder proclamar el evangelio, para poder predicar el evangelio, para poder dar testimonio de lo que Dios había hecho, pues con sus palabras, ¿no? Dice que estas personas de Samaria escuchaban, ¿no? Oían y veían las señales que hacía Felipe, ¿no? Y Dios quiere que nosotros tengamos ese poder del Espíritu Santo. Dios ya nos dio el poder escuchar su palabra, entender su palabra. Tenemos el evangelio, dice aquí el versículo que él pues predicaba el evangelio, ¿no? a estas personas. Y bueno, la Biblia dice que
el Evangelio tiene poder de salvación, ¿no? Pablo dice que él no se avergüenza del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a los oyentes, ¿no? Y Dios nos ha dado ese poder. Si nosotros pues estamos llenos de su palabra, si nosotros estamos llenos de meditando en su mensaje, meditando en lo que hizo por nosotros, y bueno, el Espíritu Santo empieza a trabajar en nuestra vida, Él nos impulsa, nos lleva a dar testimonio de lo que Él ha hecho en nuestra vida, ¿no? Es muy importante que nosotros le expliquemos a las personas cómo es, en qué consiste el Evangelio, porque muchas personas no lo saben, no lo han escuchado, no lo entienden, y Dios quiere que nosotros proclamemos el Evangelio, ¿no? La palabra aquí, proclamar, es pues, testificar. Dice que Él les testificaba, ¿no? Con mucho poder acerca de lo que Dios había hecho, ¿no? Utilizando seguramente el Antiguo Testamento y, bueno, hablando de lo que Él vio en Jesús, las palabras de Jesús. Él estuvo hablando con mucho poder, ¿no? A través de su palabra y también con algunas señales, ¿no? Vemos que Él hacía señales también. Dios le dio el poder para que Él sacara a algunos espíritus inmundos, para que sanara a algunos paralíticos, a cojos, ¿no? Vamos a leerlo inclusive, vamos a leer Hechos 8:7. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Bueno, vemos cómo Felipe tenía este poder, venía del Espíritu Santo, pero Dios quiere, ya hemos estudiado en otros pasajes, en otros estudios, cómo Dios utilizó todos estos milagros, muchos milagros que inclusive Jesús hizo, fueron con el propósito de que las personas que escuchaban el mensaje supieran que lo que venía, lo que se hablaba, era de parte de Dios, ¿no? Y bueno, por eso hubo muchas señales al principio de la predicación del Evangelio y Dios les dio este poder a Felipe y a algunos otros de hacer prodigios, de hacer señales, como lo hizo también en el Antiguo Testamento. Vamos a leer un ejemplo nada más de cómo Moisés también recibió este poder ahí cuando estaba enfrente de Faraón, ¿no? Para que Faraón realmente confirmara que lo que Moisés le decía era de Dios. Bueno, Dios le dio poder de hacer algunos prodigios. Vamos a leer Éxodo 4, versículos 1 al 3. Entonces Moisés respondió diciendo: He aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: ¿No te ha parecido Jehová? Y Jehová dijo: ¿Qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: Una vara. Él le dijo: Échala en tierra. Y él echó en tierra, y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Bueno, vemos cómo Dios permitió estos milagros, estos dones a ciertas personas, pero bueno, esos tuvieron un propósito específico, un tiempo específico. En realidad Dios ya no da estos dones a estas personas. La Biblia dice que ahora permanecen la fe, el amor y la esperanza, ¿no? De estos dones que Dios nos ha dado. Y bueno, Pablo decía que él prefería profetizar, ¿no? Proclamar el Evangelio, que es lo que estaba haciendo Felipe, que finalmente es lo más importante, que nosotros podamos pasar el mensaje del Evangelio como lo estaba haciendo Felipe, ¿no? Él, bueno, utilizaba, Dios le daba estas señales, simple y sencillamente para confirmar y reafirmar. Ahora, Dios lo que nos ha dado a nosotros es nuestro testimonio, ¿no? Dios quiere que nosotros proclamemos el Evangelio y que las personas vean lo que Dios está haciendo en nuestra vida, ¿no? En nuestra propia vida, el tener una vida con paz, el tener una vida con el deseo de obedecer a Dios, el tener una vida con victoria en ciertas debilidades que antes teníamos y que las personas nos conocían que pues cojeábamos de ciertas cosas, y cómo Dios nos va dando victoria y Dios nos va dando poder, ¿no? Es de la manera como Dios quiere que nosotros ahora manifestemos este poder que Dios nos da a través de su palabra, de poder proclamar el Evangelio y de nuestro testimonio, ¿no? Estas cosas realmente, pues inclusive hay un pasaje aquí en Hechos, nada más vamos a leerlo rápidamente para darnos cuenta de cómo cuando nosotros queremos tener este tipo de dones o señales, cuando no son de Dios, pues inclusive pueden resultar en algo peligroso para nuestra propia vida. Hechos 19, versículos 13 al 16.
Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Bueno, vemos cómo estas personas quisieron, inclusive en el nombre de Jesús, hacer cosas que Dios no les había pedido ni le estaba dando esta señal o esta instrucción. Y bueno, ellos salen pues corriendo de estos demonios porque finalmente pues eso no venía de Dios, ¿no? Pero bueno, en lo que nosotros nos queremos enfocar es que Dios nos da, al llenarnos de su espíritu, nos da poder para llevar a cabo lo que Dios nos pide. Y eso es lo maravilloso cuando nosotros conocemos a Cristo. Es maravilloso poder ver que todas las cosas que de alguna manera en la religión, en nuestra moralidad, en nuestros valores, siempre hemos sabido qué es lo que tenemos que hacer y no podemos llevarlo a cabo. Ahora entendemos que el Espíritu Santo, que es Dios el que quiere hacer estos cambios en nuestra propia vida, ¿no? Bueno, ese es el poder que Dios nos da, un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, ¿no? Pero vamos a ver pues, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos ese poder, ¿no? Vamos a ponerlo, veamos qué es lo que pasa cuando nosotros tenemos ese poder. Número 2, el Espíritu Santo convenció a los oyentes. Hechos 8:6, 12 y 14. Del mismo capítulo 8. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. ¿No? Vemos cómo, bueno, Felipe, a través del Espíritu Santo, él proclamaba el evangelio y Dios le abrió las puertas para que muchas personas escucharan y creyeran en el evangelio, ¿no? Felipe proclamó la necesidad de recibir a Cristo como el Señor de nuestra vida, ¿no? Para poder pues ir al cielo, para poder tener una comunión con Él, y proclamaba que pues la única manera de poder llegar a Dios era a través de Jesucristo. Ese es el evangelio, ¿no? El evangelio es, bueno, cómo puedo yo reconciliarme con Dios y cómo Jesús es quien me abre la puerta, si yo lo hago el Señor y Salvador de mi vida, para que yo pueda tener un acceso a Dios, para que yo pueda ir al cielo, para que yo pueda tener una comunión con Él. Y bueno, Felipe proclamaba esto, proclamaba, bueno, que ahora conocemos la palabra de Dios, el evangelio, y Dios quiere que nosotros también lo utilicemos porque es el Espíritu Santo a través de su palabra que convence a las personas. Y vamos a ver cómo pues convenció a los samaritanos. En estos versículos que leíamos, vemos claramente que ellos se convirtieron, ¿no? Dice aquí el versículo 12, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres, ¿no? Ese bautismo en señal de que ellos pues querían aceptar a Cristo como el Salvador de sus vidas, ¿no? Y bueno, inclusive Pedro y Juan fueron después a Samaria al escuchar que Felipe había tenido oportunidad de predicar el evangelio y cómo el Espíritu Santo convenció a muchas personas en Samaria, pues Pedro y Juan fueron a apoyarlo, ¿no? Fueron a ver a todas estas iglesias y estos grupos que se habían convertido ante la predicación de Felipe, ¿no? Y bueno, Dios quiere que nosotros estemos convencidos de que si yo estoy lleno del Espíritu Santo y Dios me llena de su palabra, la conozco, la proclamo,
pues Dios va a hacer el trabajo de convencer a las personas. No soy yo el que convenzo a las personas, ya lo hemos comentado, es Dios el que convence. No es aquí a mí a quien me rechazan, si es que me rechazan, sino a Dios, porque nosotros proclamamos el Evangelio. Nosotros queremos llevar el mensaje de Dios a las personas, no nuestro propio mensaje. Bueno, el Espíritu Santo trae ese poder. El Espíritu Santo, dice el versículo, que convence de justicia, de juicio y de pecado. Es Él el que tiene que hacer el trabajo en las personas, ¿no? Dios nada más nos quiere a nosotros utilizar como conducto, ¿no? Para poder llevar estas buenas nuevas y para poder llevar la palabra de Dios, el Evangelio, a estas personas, ¿no? Bueno, los samaritanos no eran personas fáciles de convencer, eran personas que pues, aunque tenían un poco de conciencia de Dios, realmente venían de los judíos. Bueno, ese pueblo se había separado, como muchos de los judíos, se habían separado en diferentes etapas de la historia de Dios, y bueno, pues realmente ya se habían desviado adorando inclusive a otros dioses, ¿no? Y ya había una mezcolanza, un poquito de conocimiento, pero un poquito de religiosidad, pero un poquito a mi manera, ¿no? Y bueno, eso no los hacía fáciles de convencer. Muchos de nosotros también a veces nos cuesta más trabajo convencer, no nosotros, sino Dios, a las personas que creen que tienen una relación con Dios cuando no la tienen, ¿no? Porque, bueno, creen en un Dios. Bueno, a mí me han enseñado, bueno, tal vez inclusive tengo una religión, pero no he entendido realmente lo que Dios dice en su palabra. Y bueno, eso es más difícil a veces el que estas personas entiendan y acepten a Cristo, ¿no? Que las personas que nunca han escuchado de Dios, y tal vez se les hace inclusive más fácil el aceptar el mensaje, ¿no? Pero vamos a leer este pasaje en donde vemos que los samaritanos no eran un pueblo fácil, se habían desviado de Dios. Segunda de Reyes 17, del 1 al 6 y 33. En el año 12º de Acaz, rey de Judá, comenzó a reinar Oseas, hijo de Ela, en Samaria sobre Israel. Y reinó 9 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como los reyes de Israel, que habían sido antes de él. Contra este subió Salmanasar, rey de los asirios, y Oseas fue su siervo, y le pagaba tributo. Mas el rey de Asiria descubrió que Oseas conspiraba, porque había enviado embajadores a So, rey de Egipto, y no pagaba tributo al rey de Asiria como lo hacía cada año. Por lo que el rey de Asiria le detuvo y le aprisionó en casa de la cárcel. Y el rey de Asiria invadió todo el país y sitió a Samaria, y estuvo sobre ella 3 años. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria, y lo puso en Ala, en Abor, junto al río Gozán, en las ciudades de los medos. Temían a Jehová y honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Vemos cómo hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y pues ya adoraban a otros dioses, ¿no? A los dioses de Asiria. Y bueno, había una mezcolanza ya de un poquito de conocimiento del mensaje de Dios, del Antiguo Testamento, y pues todas estas cuestiones de otros dioses, ¿no? Y Dios, bueno, tal vez como en México, muchas personas tienen una religión, pero realmente no conocen a Dios, ¿no? Y Dios quiere que nosotros pues llevemos el mensaje, que podamos explicar, abrir el mensaje del Evangelio a tantas personas que no lo conocen, ¿no? Dios lo puede hacer si nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, si dejamos que Él trabaje en nuestra vida, si utilizamos su palabra y su Evangelio, ¿no? Dios hace el trabajo de convencer a todas esas personas, ¿no? México es un país muy religioso, pero que creen en Dios, pero no le creen a Dios, ¿no? Y Dios quiere que nosotros, pues, vayamos a esas personas y prediquemos el Evangelio para que muchas personas se conviertan, como pasó en Samaria, ¿no? Muchas de estas personas fueron convencidas por el Espíritu Santo y vinieron a los pies de Jesús. Pero bueno, Dios no quiere que nada más nos quedemos en pues, llevar el mensaje y bueno, pues, por supuesto lo más importante, que las personas entiendan eso, acepten a Cristo en su corazón, pero también es muy importante que nosotros edifiquemos la iglesia
de Dios, que nosotros apoyemos a todas estas personas a que entiendan, a que crezcan en la palabra, a que la sepan utilizar, a que la sepan aplicar, a que empiecen a ver y experimentar los diferentes pues, cambios que Dios puede hacer en nuestra vida. Dios quiere que nosotros también trabajemos para su iglesia, que es lo que hace también el Espíritu Santo. Vamos a poner número 3. El Espíritu Santo establece la iglesia. Hechos 9:31, Hechos 15:3 y Primera de Pedro 2:9. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿No? Dios quiere que nosotros llevemos el Evangelio, y qué bonito es ver cómo las personas, cuando tú invitas a una persona, recibe a Cristo en su corazón. Bueno, es el mayor privilegio que Dios te puede dar, ¿no? Que una persona reciba a Cristo en su corazón contigo, ¿no? A través del mensaje que tú le puedas compartir. Y bueno, que tú puedas también darle seguimiento, como vemos que Felipe estuvo dando seguimiento a las personas. Dice que en estas iglesias en donde estaba Felipe, las iglesias eran edificadas, dice el versículo 31, andando en el temor de Dios, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Dios quiere fortalecernos, Dios quiere que nosotros, una vez que nacemos de nuevo, que recibimos a Cristo en nuestro corazón, recibimos el Espíritu Santo, nosotros seamos fortalecidos. Qué bonito es, no sé si tú recuerdas, si es que has venido a Cristo, cómo fueron esos primeros días en donde tú recibiste a Cristo. Y bueno, muchas personas seguramente empezaron a seguirte, empezaron a llamarte, empezaron a invitarte. Oye, ¿por qué no vienes a la reunión de oración? Oye, ¿por qué no pedimos por esta situación que tú tienes en tu vida? ¿Por qué no empiezas a trabajar para Dios? ¿Por qué no empiezas a discipular? Y bueno, vas teniendo un núcleo precioso, una iglesia en donde tú puedes crecer y tú puedes ver cómo los principios de Dios se aplican, ¿no? La manera como aprendemos a orar es viendo a otras personas orar, ¿no? Y es muy bonito ver, mira cómo esta persona aplicó este principio de Dios en esta circunstancia de su vida, ¿no? Y Dios quiere que nosotros cuidemos nuestra iglesia, que nosotros, a través del Espíritu Santo, por supuesto, pues trabajemos para Dios, que trabajemos para nuestra iglesia, que tengamos cuidado de nuestra iglesia, que tengamos cuidado de que las personas que llegan, pues sean atendidas para que ellas puedan resolver sus dudas, para que ellas puedan crecer en el conocimiento de Dios, para que ellas puedan ser fortalecidas y de tener victoria en sus debilidades, en sus pecados. Es muy bonito el ver cómo cuando llegamos a nuestra iglesia, como que encontramos un oasis, ¿no? En donde hay paz, hay armonía, hay gozo, hay amabilidad, hay tantas cosas, y es nuestra iglesia. Dios quiere que nosotros la cuidemos, ¿no? El Espíritu Santo, si nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, pues nosotros deberíamos de estar pues buscando eso, ¿no? Buscando el cultivar la paz, el cultivar el edificar nuestra iglesia, ¿no? Y bueno, Dios es algo muy bonito ahora en estos tiempos también, el saber que aquí es en mi iglesia en donde yo encuentro una palabra de consuelo, en donde encuentro personas que oran por mí, por mi salud, por las dificultades que tengo, ¿no? Y bueno, eso me hace tener paz. Finalmente, Dios quiere que nosotros tengamos paz confiando en Él, ¿no? Dios quiere que nosotros crezcamos en la fe, crezcamos en, oye, sí es cierto, mira, aquí en este versículo dice la Biblia que Dios tiene cuidado de nosotros, que no hay nada que se mueva en este mundo
sin que Dios lo permita. Y Dios puede darme victoria. Y si Dios te está permitiendo cierta dificultad o aflicción en mi vida, Dios me va a dar la fuerza, porque yo conozco su palabra, porque yo lo he escuchado en la iglesia y, más importante, en la Biblia. Nuestra fe es fortalecida y hay paz en nuestro corazón. Yo puedo ir también y echar toda mi ansiedad a Dios, como dice ahí en Filipenses, ¿no? Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, con toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué increíble es llegar a mi iglesia, a mi grupo, en donde yo tengo esta fortaleza, tengo esta pues comunión con otras personas. Bueno, el Espíritu Santo hace ese trabajo. Si nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, debemos de estar promoviendo pues esta confianza y esta paz en medio de todo nuestro grupo. Bueno, Jesús es el que obviamente nos trae paz. Vamos a leer Juan 16:33. Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En el mundo tendremos aflicción, pero en Jesús tenemos victoria. Ojalá en nuestras células estemos nosotros promoviendo eso. Oye, yo tengo que tener cuidado de mi iglesia. Dios quiere que edifiquemos a nuestra iglesia y empieza por mi célula, en donde, bueno, yo la cuido, yo la procuro, yo oro por otros. Y bueno, en mi iglesia también como grupo general. Bueno, Dios quiere hacer ese trabajo a través de su Espíritu en nuestra vida. Lo estaba haciendo en la vida de Felipe, y estaba apoyando, edificando a las iglesias. Bueno, eso nos lleva también al punto número 4. Dios, el Espíritu Santo, nos une. Hechos 9:31, vamos a leerlo nuevamente. Hechos 9:31, Efesios 4:16, Proverbios 1:7 y Proverbios 8:13. Hechos 9:31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Fortalecidas por el Espíritu Santo. Efesios 4:16. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Dios quiere que nosotros estemos unidos como iglesia, ¿no? Es fácil a veces empezar a tener, bueno, diferencias de personalidades y diferencias de opinión, y bueno, podemos llegar a tener divisiones. Bueno, inclusive Satanás quiere eso, y Dios quiere que nosotros pues busquemos la unidad de nuestra iglesia, busquemos la unidad de nuestro grupo para que nosotros nos podamos edificar unos a otros. Dice la Biblia que somos un cuerpo, el cuerpo de Cristo, y dependemos unos de otros, ¿no? Como todo un cuerpo, como el cuerpo, dependemos cada miembro del otro miembro, y debe de ir bien concertado, dice aquí el versículo, y unido, ¿no? Para que se ayuden mutuamente con la actividad de cada uno de nosotros, ¿no? Edificándonos en amor. Dios quiere que nosotros busquemos esa unidad en nuestro grupo, porque Satanás realmente sí es experto en querer traer división, fricciones en la célula, fricciones en las personas, y Dios quiere que, bueno, nosotros estemos conscientes de que eso es un ataque de Satanás, y busquemos la unidad, que realmente estemos en un mismo sentir, en un mismo espíritu. Tenemos el mismo espíritu y Dios debería de estar moviéndonos en la misma dirección, ¿no? Y por eso también es muy importante unirnos en el temor de Dios, ¿no? Vamos a leer Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová,
Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y Proverbios 8:13. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Bueno, Dios quiere que nosotros anhelemos hacer lo que Dios dice. Ese es el temor de Jehová. No es un temor de que Dios me va a destruir, ¿no? No es terror a Dios, es temor de fallarle a Dios. Yo no quiero tropezar a las personas. Yo no quiero obstaculizar el crecimiento de mi iglesia, de mi célula, de mi grupo, de tu cuerpo, finalmente. Sino al contrario, yo quiero participar, yo estoy dispuesto a sufrir el agravio, estoy dispuesto a perdonar, estoy dispuesto a ceder el primer lugar para que otras personas crezcan, porque yo tengo temor de Jehová, yo tengo temor de fallarle a Dios, yo quiero seguir su voluntad, ¿no? Ese es el temor de Jehová, es pues realmente el querer obedecer a Dios, ¿no? El querer no hacer lo incorrecto, ¿no? Dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal. No permitas que salga mi orgullo, no permitas que salga mi envidia, no permitas que salgan todas estas cosas que para todos bueno, ahí están los vestigios de la carne, ¿no? Nuestra carnalidad antes de venir a Cristo, ahí está. Y Dios quiere que nosotros se la entreguemos a Dios para que en el temor de no fallarle a Dios, busquemos la unidad del Espíritu. Aquí lo importante no es lo que una persona dice u otra persona dice, sino lo que Dios dice. Y eso es lo que vamos a hacer. Bueno, la iglesia estaba siendo edificada por Dios de Samaria. La iglesia de Samaria estaba siendo unida por Dios, que es el trabajo que hace el Espíritu Santo, y utilizó a Felipe como te quiere utilizar a ti y a mí para que nosotros también podamos edificar, unir nuestra iglesia. Y cuando estás en eso, realmente dedicado a Dios, aquí estoy, en lo que tú quieras, como tú quieras. Si quieres que yo discipule, discipulo. Si quieres que yo dé el estudio, doy el estudio. Si tú quieres que yo guarde las sillas, guardo las sillas. Si tú quieres que lo que tú quieras, Dios. Aquí estoy dispuesto a servirte, quiero que tu iglesia crezca, quiero que otras personas te conozcan. ¿No? Dime por dónde, Dios. Y es maravilloso el ver cómo el estar lleno del Espíritu Santo también te dirige al lugar en donde Dios te puede utilizar. Y vamos a poner el número 5. El Espíritu Santo nos dirige. Hechos 8:26 al 29. Vamos a leer Hechos 8:26 al 29. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvió sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Oye, pero Felipe estaba trabajando para Dios, edificando la iglesia, uniendo a la iglesia, proclamando el evangelio, y de pronto Dios, dice aquí el versículo, que un ángel le habló a Felipe, ¿no? Como, bueno, Dios nos habla a nosotros ahora a través de su palabra, ¿no? A través de las necesidades de nuestra iglesia, a través de otros cristianos, ¿no? De acuerdo a la voluntad de Dios. Y Dios nos dirige, Dios nos lleva justamente a trabajar para Él, por ilógico que parezca, ¿no? A veces no entendemos cómo es que Dios me quiere utilizar, como seguramente a Pablo se le habrá hecho muy extraño, ¿no? Que, bueno, estaba dedicado a proclamar el evangelio, a edificar la iglesia, a unir la iglesia, y de pronto Dios le dice, ve por el camino que desciende a Jerusalén, el cual es desierto. Oye, Dios, pero por ahí no hay personas, ¿no? Por ahí ese camino era muy poco utilizado y de pronto, bueno, Dios le da una instrucción, Dios lo dirige a que vaya a una persona que estaba preparada para recibir el mensaje del evangelio, preparada para recibir a Cristo como el Señor de su vida. Y qué increíble es ver cómo Dios te puede llevar a esas personas. Y ves realmente que el trabajo es de Dios, ¿no? Cuando por coincidencias, como dice aquí el versículo 27, cuando Felipe estuvo dispuesto a obedecer, dice, entonces él se levantó y fue. Y sucedió, ¿no? Como si fuera
una casualidad, cuando en realidad es el plan de Dios, es una diosidencia, ¿no? Dios lo llevó a ese lugar porque sucedía que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesores, dice aquí el versículo, había venido a Jerusalén a adorar, ¿no? Había aquí una persona que, bueno, evidentemente, tenía un interés por conocer al Dios de Israel, aunque él era etíope. O sea, probablemente cuando la reina de Saba fue a escuchar la sabiduría de Salomón, pues se llevó algún concepto por ahí, era famoso el Dios de Israel, y aquí está este etíope buscando a Dios, buscando pues encontrar el sentido de su vida. Él estuvo dispuesto a viajar a Jerusalén, ya venía de regreso porque, bueno, seguramente fue a hacer algún acto en donde, bueno, él tenía la intención, pero no sabía cómo, y de pronto Dios manda a Felipe a darle el mensaje exacto, concreto, de salvación, de cómo él podía realmente acercarse a Dios, ¿no? Es muy bonito, dice aquí el versículo 28, volvía sentado en su carro este hombre y leyendo al profeta Isaías, el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Bueno, nunca sabemos, ¿no? Él haber dicho, bueno, y este hombre, pues, ni de por aquí es, ¿no? ¿Qué le voy a decir? Y bueno, vamos a ver más adelante cómo él iba leyendo las escrituras y Felipe tiene una gran oportunidad de compartirle. Pero aquí el punto es, Dios nos dirige cuando estamos dispuestos a ser utilizados por Dios. Yo me acuerdo, alguna vez yo dije, Dios, yo aquí estoy. Un día iba caminando por Coyoacán y de pronto veo al ya entonces expresidente Miguel de la Madrid. Y yo, bueno, traía mis folletos listos. Dije, me voy a acercar, ¿verdad? Ya a 2 pasos antes de que llegara él, ya había varios guaruras diciendo qué es lo que quiere por aquí. Y bueno, la verdad es que tuve oportunidad de acercarme y de darle un folleto. Le dije, oiga, quisiera regalarle esto, nada más. Cambió mi vida y puede cambiar la suya. Yo no sé qué pasó. Fue algo que Dios puso en mi corazón, Dios me puso en esa circunstancia. Yo no sé si lo leyó, lo tiró, no sé exactamente qué pasó, pero Dios pone en tu corazón el ir y llevar el mensaje, ¿no? Ese caso no supe qué pasó, pero tengo otro ejemplo de una vez en un trabajo muy extraño, me dijeron, oye, acompaña a este distribuidor porque necesita el apoyo de la empresa para que pida un préstamo en un banco en Nueva York y acompáñalo en Nueva York porque tiene una junta en el banco para que vean que pues, la empresa está apoyándolo también a él y qué sé cuánto para comprar nuestro equipo. Bueno, yo no entendía ni para qué ni cómo. Bueno, pues ahí voy a Nueva York acompañando a este señor. Y bueno, yo estuve creo que 10 minutos en la junta con el banco. Creo que finalmente ni siquiera sacó el crédito con ese banco, lo sacó por otro lado, pero tuve oportunidad de compartirle a esta persona. Yo le compartí el evangelio, como Dios yo había recibido a Cristo, y pues me escuchó, pero pues no hubo más respuesta. Bueno, pasó el tiempo, salí de esa compañía, meses, tal vez años después, un día recibí una llamada a mi teléfono celular, ¿no? Y era este señor. Me dijo, oye, Eduardo, pues yo me acuerdo que tú un día me hablaste de Dios y yo quiero conocerle. ¿Qué tengo que hacer? Yo lo necesito. Yo quiero escuchar, yo lo necesito, ¿no? Prácticamente, ¿cómo recibo a Cristo? ¿No? Porque yo lo necesito. Es maravilloso. Dios nos puede utilizar si nosotros estamos dispuestos a servirlo, ¿no? No sabemos cómo. Él es el que nos lleva, Él es el que hace el trabajo, por supuesto. A veces lo veremos, a veces no lo veremos, pero ciertamente Dios nos dirige cuando estamos dispuestos a obedecer a Dios, cuando estamos llenos de su palabra, cuando estamos deseosos de compartir y proclamar el Evangelio. Y vamos a ver cómo, pues, finalmente Dios capacitó a Felipe para dar el mensaje adecuado a este hombre que venía de regreso de Jerusalén. Vamos a poner número 6. El Espíritu Santo nos enseña y capacita. Vamos a leer Hechos 8, versículos 30 al 37.
Una vez que Dios le dijo, pues acércate a ese carro, dice aquí el versículo 30. 25, 8:25. Bueno, primero 8:25 y luego del 30 al 37. Y ellos, habiendo testificado y hablando la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñara? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. El pasaje de la escritura que leía era este. Como oveja la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiéndole el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo al eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Vemos cómo es maravilloso. Dios pues ya había puesto hasta el pasaje con el cual Felipe tendría que testificarle a este hombre. Este hombre ya iba leyendo el libro de Isaías, en donde estaba hablando de este mensaje, ¿no? Como oveja la muerte fue llevado, ¿no? Y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca, ¿no? Bueno, yo me acuerdo que antes de venir a Cristo, pues había a veces que abría la Biblia, ¿no? Y decía, a ver, Dios, dime algo, ¿no? Y pues algunas veces leía un bonito pasaje, algunas veces no entendía el pasaje, como aquí, ¿no? Tal vez yo quería oír a Dios, pero no entendía absolutamente nada. Fue hasta que vine a Cristo, hasta que una persona me explicó mi necesidad de un Salvador, me explicó que realmente mi pecado me separaba de Dios y que era tan grave mi problema que estaba enemistado con Dios. Y por esa gravedad de pecado, por esa situación tan terrible, Dios había enviado a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz por mí. Bueno, yo me acuerdo, ese 26 de mayo de 1988, Dios me dio convicción de pecado. Dios me dio convicción pues de que realmente yo estaba separado de Dios. Yo había escuchado muchas veces inclusive esta misma frase, como oveja a la muerte fue llevado, ¿no? Ese versículo que inclusive por ahí se repite, ¿no? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que es un versículo que está en la Biblia. Yo lo había escuchado en alguna religión y me lo sabía, pero no entendía absolutamente nada. Como seguramente este hombre etíope, ¿verdad? Que iba leyendo, sí tal vez tenía el deseo de conocer, ¿no? Tan es así que iba leyendo algo, pero no entendía absolutamente nada. Y bueno, de pronto viene un Felipe que realmente había sido ya capacitado por Dios y enseñado por Dios porque ya se había apropiado del mensaje de salvación. Y Dios nos enseña y nos capacita porque ahora entendemos, porque Dios abrió su palabra a nuestra mente, entendimos nuestra necesidad, entendimos que estábamos separados de Dios y bueno, nosotros aceptamos a Jesús como el Salvador y Señor de nuestra vida. Y ahora entendemos las cosas de Dios. Ahora podemos verlas con mucho más claridad, ¿no? Que antes venir a Cristo. Antes de venir a Cristo, pues era locura, ¿no? Era poco entendible. Cuando tú vienes a Cristo, Dios te capacita porque Dios te convence. Inclusive Dios te da testimonio, dice un versículo, el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y Dios nos capacita porque tenemos el testimonio en nosotros mismos, dice ahí en 1 de Juan, que tenemos el testimonio en nosotros mismos porque tenemos a Cristo. Y Dios nos capacita para poder llevar el mensaje de salvación a otras personas, como Felipe le fue explicando a quién se refería este pasaje, que es a Cristo. Y Dios es el que te convence, Dios es el que te lleva a entender su palabra. Y ojalá tú, bueno, si has estado escuchando estos estudios,
si te han invitado por varias veces a un estudio y has estado escuchando algunos versículos y tú has entendido que tu pecado te separa de Dios, que tu pecado no es cosa trivial, sino que realmente es algo que Dios aborrece. Bueno, tan es así que dice la Biblia que nuestros pecados han hecho separación entre Dios y nosotros. Y Dios quiere reconciliarnos con Él. Pablo decía, os rogamos como si Dios rogase por medio de nosotros, reconciliaos con Dios. Si Dios te ha hecho entender esta circunstancia en tu vida, Dios quiere que tú como el etíope, pues realmente aceptes a Cristo como el Salvador de tu vida. Aceptes ese pago que lo necesitas, porque si no tendrás que pagarlo separado de Dios por toda la eternidad. Dios quiere que tú te apropies y que estés dispuesto a humillarte, ¿no? Hay un versículo muy bonito en Daniel que dice, no temas, Daniel, porque desde el día que dispusiste en tu corazón el humillarte y el entender delante de tu Dios, yo te he escuchado y a causa de esto yo he venido. Necesito humillarme ante Dios, como lo hizo inclusive este etíope. Dice, paren todo, ¿no? Cuando entendió esto, cuando vio su necesidad, dicen, paren el carro. ¿Qué impide que yo me bautice? ¿Qué impide que yo acepte a Cristo como el Señor de mi vida? Bueno, este hombre lo hizo. Dios capacitó a Felipe porque conocía el mensaje, ¿no? Que ahora es sencillo para nosotros y que, bueno, Dios quiere que nosotros lo proclamemos como tal vez te lo han enseñado a ti. Y si Dios está poniendo en tu corazón esa necesidad de reconciliarte con Dios, yo te invito a que tú hagas una oración y aceptes a Jesús como el Señor de tu vida. Este es el mensaje. Dios utiliza cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo. Dios nos dirige, Dios nos capacita, Dios nos llena de Él. Dios quiere que edifiquemos nuestra iglesia, nuestro grupo, la unamos y proclamemos el Evangelio. Entonces yo te invito a que tú recibas a Cristo, hagas una pequeña oración aceptando a Cristo en tu corazón. Vamos a orar. Señor, pues yo he escuchado mucho de ti y a veces me he resistido a reconocer que he pecado gravemente contra ti, Señor, porque te he ignorado, porque he mentido, porque he tenido envidia, porque he tenido rencores y a veces quiero nada más escuchar un poco más de ti y ser una mejor persona, pero ahora entiendo que realmente el pecado me separa de ti, que estoy enemistado contigo y que tú enviaste a tu Hijo Jesucristo, a un Cordero sin mancha, sin pecado, para que Él fuese el sustituto en la cruz, muriendo por mis pecados, y de esa manera yo no tenga que morir por mis propios pecados separados en el infierno por toda la eternidad. Señor, yo reconozco mi pecado, estoy arrepentido, y yo quiero que tú entres a mi corazón, que tú seas el Señor y Salvador de mi vida, que tú me des ese espíritu que inclusive puede transformar mi vida, me puede dar paz, puede hacer los cambios que yo no puedo hacer. Yo lo necesito, Señor. Yo lo necesito y yo te pido que tú me convenzas a mí. Tú eres el que me puedes convencer de esto y si tú eres real, si tú realmente quieres y quieres darme ese regalo, yo te pido que tú entres a mi corazón, que me hagas una nueva persona y me muestres que realmente tú eres un Dios de poder y de salvación. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, muchos hechos pasaron y vamos a seguir viendo estudios de ejemplos prácticos de cómo Dios ha utilizado a personas para poder hacer su trabajo en la iglesia, para proclamar el Evangelio. Ojalá tú la próxima semana estés aquí disponible para escuchar más ejemplos del poder del Espíritu Santo. Buenas noches, que descansen.